En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, radio escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público, que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de radio Agricultura. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Fíjate, por ejemplo, si estás en Los Ángeles somos 100.5, en Temuco 103.9, en Osorno 91.1, en Copiapó 101.3, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana somos 92.1. Ya son 9 temporadas al aire, 9 años haciendo este Chile Público, y el WhatsApp es el mismo, más 569-8868-4923. La radio ahora también se ve a través del YouTube Live de Radio Agricultura, también el canal 182 en Zapping TV y nuestro canal 143 en GTV. Tu dosis semanal de inteligencia artificial. Ya están acá Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de Watts. Eugenio, muy bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar aquí nuevamente una semana conversando sobre este interesante tema. Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEND, por supuesto la Universidad de Chile, y fundador de Powerfinder.ai, buscadores semánticos con IA para empresas. Gracias, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola Eugenio, un gusto saludarlos nuevamente, un placer estar aquí. Oye, y me voy donde un amigo del programa, ha estado aquí en este estudio varias veces, ¿no es cierto? Es el director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Chile, AMUCH, Andrés Chacón. Bienvenido una vez más a Chile Público, ¿cómo estás? Oye, un cordial saludo a todos ustedes. Efectivamente, yo he estado en algunos programas, pero les celebro también que lleven tanto tiempo al aire, con tantos temas interesantes, y sobre todo viendo temas tan relevantes hoy día como de transformación digital. Así es, porque la inteligencia artificial también llega a los municipios, Eugenio. Así es, hoy día, bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el tema de cómo la inteligencia artificial está no solo en los municipios, sino que en el sector público en general. Y queríamos partir, por supuesto, con un invitado de lujo como es don Andrés, cierto, a través de la Asociación de Municipalidades de Chile, porque hay un montón de iniciativas relacionadas con cómo están llevando la tecnología a los municipios, en su caso, que es sector público, por supuesto, y cómo también están incentivando que distintas empresas se integren, ¿cierto?, con el sector público para poder llevar estas nuevas soluciones. Así que, Andrés, un gusto tenerte acá, y me gustaría partir, bueno, si me lo permite, Jorge, haciéndole la primera pregunta a Andrés. Cuéntanos un poco, Andrés, cómo yo he visto. ¿Por qué te invité? Porque fui a un evento de la MUCH hace un par de semanas, que era un congreso de alcaldes. Nos invitaron como empresa, llegamos allá y habían un montón de empresas relacionadas con inteligencia artificial, con tecnología. Y yo sé que ustedes están realizando una especie de hub en que integran municipios, iniciativas, proyectos, empresas, prototipos diferentes, etcétera. ¿Nos puede contar un poco en qué está la MUCH y un poco sobre esto y cómo están integrando estos temas en el mundo municipal? Sí, claro. Oye, muchas gracias nuevamente. Nosotros hemos tenido un tiempo para ir madurando nuestra experiencia, el conocimiento institucional ya hace bastante tiempo. Y hemos ido avanzando con una asociación que, de pasar a mirarse simplemente el ombligo en materia municipal y ver cómo funciona el ecosistema, hemos pasado a mirar también a los actores que son clave en su proceso de modernización. Y eso no es un tema menor, porque finalmente mucho de lo municipal tiene una complejidad en que mira hacia adentro, introspectivamente, comienza a entender las soluciones dentro de sí mismo, y la verdad es que las soluciones están fuera, en lo que habitualmente se habla de gobernanza, en fin, tendrá muchos nombres, pero es lo que vincula al conocimiento, a las universidades, a las instituciones profesionales, a las empresas y al Estado en general, ¿ya? Y eso, que es bien fácil de decir, es bastante complejo al hacer.
si no se conecta verdaderamente. Nosotros hemos estado en una discusión hace mucho tiempo de cómo modernizar el sistema municipal, pero la forma que hemos visto para poder hacerlo es a través de ciertas barcos rompehielos, y uno de esos es la transformación digital y de la mano con todo eso que está unido. El 2027 hay una ley que obliga entonces a las instituciones públicas a dar ese paso, y dado eso, que nosotros este último periodo de la MUCH, los últimos 2 años, hemos generado un mayor acercamiento hacia lo privado, una mayor vinculación con las tecnologías como un elemento gravitante para poder hacer más con menos recursos, y hemos hecho todos los esfuerzos para vincular lo público y lo privado a través de cosas muy concretas. Y si respondo a tu pregunta, le encuentro lo que buscaba, no solamente era visibilizar a los alcaldes en un contexto donde los temas de seguridad, educación y salud, sobre todo el primero, son los más relevantes, sino también generar un encuentro entre lo privado y lo público a través de algo que nos une, que son soluciones concretas, tecnológicas, a temas que hoy día se están viviendo. Yo no sé si esto responde en parte a tu pregunta y no quiero interrumpirte también, porque deben haber más. Oye, nosotros hace poco pudimos interiorizarnos de un nuevo mecanismo de compra pública que entiendo que empieza a correr este año, si no me equivoco, como a mediados de año de este año, que es este mecanismo como de compra innovadora, ¿ah? Donde en vez de contratarse como un proveedor estándar que tiene que cumplir una serie de requisitos que para muchas pymes son inalcanzables, ¿cierto? En este caso es una compra un poco distinta, tiene un enfoque más de desarrollo de soluciones. Yo creo que está muy pensado para este tipo de cosas, para este tipo de iniciativas de soluciones tecnológicas que no están tan establecidas todavía en el mercado, que hay que desarrollar, hay que probar, hay que prototipar. En ese sentido, yo hace poco supe de un proceso que el laboratorio de gobierno llevó adelante una iniciativa con esta modalidad de compra, ¿cierto? Que es una modalidad que obviamente se abre un poco en paralelo a la compra tradicional del Estado. Cuéntanos ahí si sabes algo de eso, Andrés, y cómo ves que eso además congregue un poco y junte todos los organismos públicos bajo este mecanismo de compra estándar, pero innovador y nuevo para este tipo de tecnologías. Sí, yo creo que todas estas cosas son muy relevantes para impulsar procesos de modernización, pero nosotros lidiamos con un sistema municipal que tiene problemas estructurales a la hora de incorporar tecnología. Ya, por un lado, tiene la problemática que no tiene incorporado, no hay proceso en todos los municipios, lo que dificulta poder analizar resultados y las soluciones como van de la mano. Por otro lado, hay un problema tremendo de resistencia a los cambios, ¿ya? Y por tanto, entonces, nuestro rol como asociación es hacer que esa resistencia sea lo menor posible, sean graduales, y generalmente nuestro esfuerzo es poder hacer pilotaje, hacer tipologías de municipio y poder colocar las tecnologías de acuerdo a la estructura. Por eso creemos mucho en la heterogeneidad, porque no es igual lo que tú estás señalando, un proceso de compras públicas en un municipio rural con un tipo de forma de capital humano, de profesionales o no profesionales que gravitan en él, u otro que tiene otra estructura, y eso marca la diferencia a la hora de adoptar esa tecnología. Claro, hay un tema cultural que tú mencionas aquí de tener que hacer como esa resistencia al cambio en las organizaciones. Obviamente es súper heterogéneo el mundo de las municipalidades, o sea, hay de todo, desde lo más rural hasta lo más urbano, y me imagino ahí también el perfil de los trabajadores, del trabajador promedio de cada una de estas organizaciones es bien distinto. Pero hay un tema interesante en tu reflexión, porque finalmente también tiene que ver con que las empresas, y también la universidad en algún grado, no reconocen ese hecho estructural, y por tanto entonces dan por hecho que por las circunstancias de crear una iniciativa tecnológica se va a incorporar en cierta velocidad en el mundo municipal, y eso no es así. Nos toca permanentemente lidiar con distintas organizaciones, instituciones públicas y privadas, que han hecho de su ADN en la transferencia tecnológica, pero al momento de relacionarnos con ellos y ver cuánto conocimiento tienen de lo municipal, la verdad es que es poco, y eso dificulta entonces la comprensión y la relación. Oye, en casos muy concretos, si nosotros queremos idear un municipio del futuro en una reflexión un poco más amplia, no podemos tener profesionales que tengan un currículum académico que esté pensando en un municipio obsoleto, como ocurre permanentemente. Entonces, desde el inicio, tenemos profesionales que no están lidiando con la tecnología, como aquellos que se han dedicado a la transferencia tecnológica como instituciones públicas o privadas que lo han hecho por naturalmente.
Yo quisiera preguntar, Andrés, este es un programa que tiene harto foco, por supuesto, en los gobiernos locales, y aprovechar tu expertise, además, en eso. Preguntarte, ¿cuál es el pie hoy día? ¿Cuál es el estado del arte de los municipios respecto a la inteligencia artificial? Entendiendo que tenemos dentro de nuestros 345 municipios, variopinto, es demasiado geográfico, de recursos y probablemente de modernización también. Pero un poco preguntarte a lo mejor por un estándar, a lo mejor que pudiésemos tener en estos momentos, preguntar también por un poco de experiencia comparada internacional respecto de qué están en el resto de América Latina, municipios, porque por ahí es más difícil a lo mejor compararse con países con presupuestos del primer mundo o en esta materia en particular. Mira, como base de la discusión, yo iría a la discusión antigua de cómo está operando lo municipal en la transformación digital, para luego hablar de inteligencia artificial. En el tema de la transformación digital, yo te diría que no existe municipio hoy día digitalizado. La verdad es que la mayoría y todos están en una etapa analógica. Una cosa es que tengan una gran cantidad de tecnología funcionando, moderna, en fin, pero ustedes y yo, y todos los que están conectados con estos temas, saben que la digitalización también es un proceso cultural, más que solamente de adopción tecnológica. Y en ese proceso cultural no han habido grandes cambios. Lamentablemente, y esto lo menciono por estudios que nosotros mismos hemos hecho, cuando analizamos cómo se está trabajando todos los procesos de digitalización en los municipios, vemos que no existen grandes diferencias entre uno u otro, están todos en una etapa analógica, no hay un municipio que pueda resaltar a pesar de la cantidad de recursos que pueda disponer, porque hay ciertas brechas culturales que no se han adoptado, y eso significa que por mucho que nosotros lo hemos intentado, año tras año, casi hace 4 años atrás, cuando hacemos estudios en materia de transformación digital, los estudios casi son muy similares. Lo único que cambian son ciertas unidades que se van creando de innovación, que lo vinculan a la tecnología, pero la reestructuración no ha variado. Y por eso es que también, a propósito de eso, vemos una oportunidad en la reestructuración a través de la ley de planta, que es el próximo año, donde los municipios tienen nuevamente, después de 8 años, la oportunidad de reestructurarse, en este caso, para adoptar una unidad de innovación. En términos generales, se ve complejo eso, por eso que nosotros lo hemos tomado como bandera de lucha en términos de avanzar a generar municipios, y por eso que creemos que hay que ser un barco rompehielo, y en ese barco rompehielo la MUCH mismo ha tomado como decisión transformarse digitalmente, a sí mismo. ¿Ya? Nosotros no podemos pedirle a un municipio que lo haga si nosotros no lo hacemos. Bueno, hasta ahí porque entiendo que me como los minutos y... No, pero sí, para eso estamos. Para eso estamos. Oye, viendo un poco o buscando el vaso medio lleno, Andrés, me gustaría preguntarte experiencias que tú hayas visto, que tú digas, mira, esta fue una experiencia de éxito. Puede ser un municipio muy pequeñito, un municipio muy grande. La verdad es que, más que nada, conocer alguna experiencia que tú hayas visto que hayan funcionado, por una parte. Y segundo, que tú con el conocimiento que tienes de estos procesos y de cómo está funcionando en la práctica la implementación de estas tecnologías o estos procesos de integración tecnológica, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿qué es lo que falta como Estado para que podamos entregar ciertas las reglas quizás que faltan o qué es lo que falta para que al final esta adopción de parte de los municipios pueda ser mucho más fácil? Nosotros hace muy poco tiempo, probablemente no más de 2 meses, hicimos un reconocimiento a los municipios que habían realizado innovaciones tecnológicas, ¿ya? Y ahí uno puede ver ejemplos claros de cómo la buena práctica es sin lugar a duda la mejor metodología para impulsar cualquier iniciativa. En ese reconocimiento, que habían cerca de 10 municipios de todos los que participaron, había municipios chicos, medianos y de gran tamaño. No había una constatación de que los recursos primaban. Lo que había, definitivamente, y eso se puede instalar en cualquier lugar, había algo que emergía definitivamente de lo local. Es decir, el municipio que le va mejor es el que adopta alguna iniciativa que viene de su comuna o de su empresa o de lo que lo rodea en el territorio, porque tiene menos resistencia al cambio cuando viene del gobierno central, que muchas veces desconoce su verdadera realidad.
Lo segundo, que habían elementos innovadores como una nueva práctica que se había institucionalizado, es decir, que no era solo la iniciativa de ese alcalde, sino que había pasado varias etapas y se había transformado en parte de la cultura de la municipalidad en este caso. Y evidentemente había un rol de hacerlo estable en el tiempo, es decir, ya se había adoptado por la comuna. Pero lo más importante, lo que tú preguntas, Eugenio, es que había un líder. Como en todo cambio, había un líder que había impulsado todo eso. E independientemente si es una iniciativa tecnológica, cultural, eso prima en todas las buenas prácticas. Y en este caso, en los cambios culturales que se necesitan para la transformación digital, no deja de ser algo diferente. Ahí está. Ahora, ¿qué creo que falta por el Estado? Bueno, lo primero es que hay un problema de formación, atracción y retención de capital humano. Sobre todo en el primero, en la formación. En la medida que no tenemos funcionarios municipales que fueron capacitados desde el inicio en la universidad, desde el plano tecnológico, a mirar el municipio del futuro, es decir, entender que el funcionario tiene que trabajar 24 horas, no el contrato que tiene, porque el ciudadano exige 24 horas, no distingue si hay cierre o no hay cierre. Ahí entra la inteligencia artificial, ahí entra la transformación digital. En segundo lugar, que manejen la complejidad. Ese funcionario tiene que entender que ya no solamente está la dirección de obra, seguridad. Cuando hay una emergencia, como lo hay hoy día probablemente con las lluvias, se coloca el casco y después se lo saca. O sea, es 360, ¿ya? En tercer lugar, es fundamental en la formación de capital humano que la institución haga de su información una data realmente que le permita tomar decisiones inteligentes. Entonces, todo lo que yo te planteo obedece a un perfilamiento nuevo de un funcionario municipal del futuro. No hay posibilidad de tener un municipio inteligente, gravitante y con tecnologías nuevas si ese funcionario tiene una malla curricular de los 80 y sigue trabajando con un ciudadano, pensando que el ciudadano se mueve a la misma velocidad, cuando debe haber una diferencia entre 5 años, más o menos, entre el ciudadano y el funcionario en la adopción de nuevas tecnologías. ¿Qué le falta entonces? No solamente reconocerse a sí mismo, sino que desde el Estado crear una unidad probablemente, desde el gobierno, que trabaje esto estandarizado, que tenga un propósito global, que mire la transformación digital como una verdadera iniciativa nacional y que tenga detrás líderes y ecosistema razonable para esto. Y hay un punto que no quiero olvidar. Lo verdaderamente importante y lo que le falta a transformación digital en el mundo público es que el mundo político se haga parte de esa discusión, porque la empresa está lista, las universidades ya tienen el conocimiento, pero no hay líderes políticos que se echen al hombro la transformación digital y que caminen en ese relato. ¿Ya? Eso en seguridad o en otra área está, pero en transformación digital uno puede ver un senador, un diputado que toman ciertas cosas, pero no hay una bancada, no hay un propósito político. Probablemente eso se desprende de que la seguridad se lo haya tomado todo, de que Chile esté en otra, está bien, pero lo político es lo faltante. Lo demás, las condiciones tecnológicas, la empresa, eso podría cambiar de un día para otro, pero mientras eso no esté, el relato político se pierde en el horizonte. Ahora, a mí me da la impresión entonces que esto queda a veces un poco a la suerte del esfuerzo que haga cada gobierno local, del esfuerzo que haga cada municipio, y que no hay finalmente ese liderazgo gubernamental, interinstitucional, que de manera más homogénea vaya incentivando a todos los municipios a tener un estándar mínimo. Oye, y ahí complementando un poco, Andrés, tú hablabas del líder, ¿cierto? Un líder que se tome esto y que lo tome como por así decirlo, como un desafío que hay que abordar y llevarlo adelante. Y eso un poco era una de las recetas del éxito que tú hablabas de lo que te ha tocado ver. Cuando hablas de ese líder, ¿te refieres al alcalde, a la alcaldesa, o lo que tú has visto es que dentro de los equipos municipales haya alguien que tenga la posibilidad de tomar un proyecto y ¿qué es lo que has visto tú ahí? ¿Cómo es? Bueno, como las recetas de líder no involucran a la autoridad, sino que al que genera contextos de cambio, me ha tocado ver administradores municipales, algunos alcaldes, pero en realidad siempre hay un alineamiento, porque si bien se le ocurre a un técnico que tiene mucha vinculación con lo tecnológico en este caso, siempre tiene mucho apoyo del alcalde por lo menos para poder hacer. Entonces finalmente se vincula lo técnico con lo político
y el alcalde le cree al hombre que está desarrollando una iniciativa que esto puede ser un cambio en la calidad de vida de las personas. Pero a nivel global, a falta de líderes individualizados con nombre y apellido, eso es lo que está tratando de hacer la AMUCH, ser una institución líder para transformar o por último, tener el titular del relato que quiere cambiar las cosas en el contexto municipal, porque en base a otras reformas, allí me tocó una reunión con otras asociaciones, el relato de modernizar el municipio por modernizarlo siempre va a ser una discusión media etérea, porque hay muchos puntos que unir y hay mucha ideología detrás. La transformación digital, a mi modo de ver, es una forma obligatoria que el municipio se tiene que mover porque el ciudadano lo va a exigir y ahí no hay color, no hay nada. Entonces, o nos movemos reactivamente o nos movemos proactivamente. Y la única diferencia es que lo primero genera grandes resultados negativos y lo otro genera vinculación, oferta y demanda ciudadana, oferta pública, y eso hace un match que no hay otra forma de verlo. Los que creen en la receta de hacerse el tonto, como no avanzar hacia esto, van a tener los mismos efectos de situaciones mundiales o nacionales cuando no se reconoce eso. Y los que creen en esto van a estar anticipados 2 o 3 años para llegar a ciertos logros. Oye, hay algunos experimentos que se han hecho aquí en Chile, incluso, de lo que se llama Smart Cities, como ciudades inteligentes, ¿eh? Y se cierra una especie de área. Tengo el recuerdo al haberlo visto alguna vez, por ejemplo, en Ciudad Empresarial, en la comuna de Huachuraba, que se hizo una especie de experimento de ciudad inteligente. Y ahora que menciona Andrés aquí el tema del municipio del futuro, yo me imagino, oye, sería súper interesante de repente sentar un grupo de cabezas pensantes, conocedores profundos de este sistema municipal, y decirle, oye, diseñen como la municipalidad del futuro, la municipalidad del 2100. ¿Eh? Y claro, es difícil asociarla a un territorio, porque obviamente los territorios están todos ya definidos, ¿cierto? Pero como una especie de ejercicio base cero. No sé si han escuchado el tema del base cero, como partir de cero y decir, diseñemos un municipio del futuro, usémoslo como benchmark, como ejemplo, digamos, y veamos qué tanto nos podemos acercar a eso en los demás municipios. Coméntenos a que sería un interesante experimento. Y ahí aprovecho a hacerte también una pregunta, no sé si nos queda tiempo. Vamos. Jorge, ¿cómo ves tú el tema del marco normativo? ¿Tú sientes que a veces las municipalidades y la AMUCH están un poco, digamos, restringidas o atadas para poder hacer lo que quisieran o lo que pudieran hacer por el marco normativo legal? ¿O tú ves que hay espacio a pesar de ese marco? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que hay dos situaciones que son bien antagónicas. Por un lado, tú tienes un marco normativo obsoleto, y eso se ve en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, que es de los años 85, 86, o la Ley Orgánica de Municipalidades, que es de la misma época, y ahí tú ves la obsolescencia, y como lo digo muchas veces yo, es como ver una teleserie antigua en un contexto nuevo. Tú ves cosas que serían imposibles de analizar ahora, como cuando los actores fuman, toman whisky, como decía usted anteriormente, en la teleserie tú dirías, pero esto ya no funciona así, o sea, esto sería inverosímil, o el trato del actor con la actriz en la misma teleserie, que es súper, sería un problema hoy día de género, Karim, lo que tú te imagines, claro. Pero en el contexto pasado eso se daba, entonces es como ver una ley que no tiene ningún tipo de contexto real con la realidad y que queda desfasado. Pero por otro lado, el sistema municipal, como se resiste a los cambios, todas las leyes nuevas caen muy fuerte, caen como un poncho. Entonces, todas las normativas hay que actualizarlas permanentemente y hay que hacerlas acomodar al tipo de municipio, porque lo que va a pasar hoy día con la propia transformación digital o con la ley que va detrás es que van a haber resistencia y finalmente muchas leyes caen por su obsolescencia, al no implementarse a tiempo. Pasa mucho con la ley de medio ambiente, y se los planteo justamente porque Chile somos los reyes de adoptar políticas medioambientales o de cambio climático, cuando somos un país que todavía no está en las condiciones de llevar leyes simultáneas. Bueno, en materia de transformación digital, si no hay una integración de todos los temas, finalmente las leyes terminan no siendo utilizadas, la Contraloría se vuelve loca y los funcionarios municipales buscan excusas para no implementarlas. Y ahí es nuevamente cuando se ve la cara peor, porque el ciudadano se siente incomprendido y hay una insatisfacción que todos conocemos. Muy bien, Andrés Chacón, director ejecutivo de AMUCH, la Asociación de Municipios de Chile. Gracias por estar hoy día aquí en Chile Público con nuestros amigos, además que nos traen todas las semanas estos temas de inteligencia artificial. Oye, muchas gracias a los tres. Gracias. Saludos, Andrés, gracias a ti.
Despedimos a nuestro querido Andrés Chacón, Lucho Fraile. Vamos a una pausa comercial y ya seguimos. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Muy bien, ya estamos de vuelta haciendo juntos este Chile Público, como todos los días, con los amigos de Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. ¿Cómo está, señor Hassan? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo terminó la semana pasada, después del domingo de la fiesta de la chicha? ¿Bien? Bien. Tremenda transmisión, ¿ah? Muy bien, felicitaciones. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Seguimos conversando con Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de Watts, y también con Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FED de la Universidad de Chile y fundador de PowerFinder. Oye, muy bueno lo de la MUCH y cómo la inteligencia artificial ya no solamente está permeando los servicios de los gobiernos locales, los servicios finalmente de otras instituciones públicas, sino que lo más importante, cómo esos resultados ya llegan a la cotidianeidad y a la calidad de vida de los vecinos, que es finalmente la gran razón sí, claro, de por qué hacer este esfuerzo. No, claro. Interesante lo que decía Andrés también entre esta diferencia que se da entre el ritmo al que va el municipio y el ritmo al que va el vecino común y silvestre. Entonces, decía Andrés, mira, lo que adopta el vecino hoy como tecnología es algo que quizás en el municipio se va a ver en por lo menos 5 años más, y ahí hay una diferencia. Y entraba también en estos temas de, bueno, qué camisas tienen los municipios, una camisa de fuerza normativa que no le permite, ¿cierto?, poder de repente adoptar de manera más rápida. Entonces, es todo un tema porque la puerta de entrada del ciudadano al Estado suele ser el municipio. Entonces, si tenemos un municipio que adopta lento, que reacciona lento, que no se está, ¿cierto?, de buena manera poniendo al ritmo de los tiempos, es un problema y es un problema no menor. Aparte que dejamos de aprovechar un montón de oportunidades. Si lo que generan estas tecnologías, si uno ve casos de éxito en el mundo, son oportunidades. O sea, es posibilidad de que el ciudadano de a pie pueda recibir un mejor servicio, y un mejor servicio es lo que deberíamos todos aspirar, ¿cierto? Entonces, es un tema bien importante. Nosotros ahí con Guillermo estuvimos viendo experiencias en el mundo relacionadas con cómo la inteligencia artificial, ¿cierto?, se aplica en el Estado, en los municipios, y hay cosas muy interesantes. Ahora bien, rescatar también el vaso medio lleno. Hay municipios que están, ¿cierto?, implementando tecnología en áreas de salud, en áreas de seguridad, en áreas de atención ciudadana, y son cosas que hay que destacar, pero queda harto por delante. Yo no recuerdo quién vino acá el año pasado, que había un congreso de Smart Cities, no me acuerdo el invitado que tuvimos, pero tenía pues, cosas muy novedosas, desde lo que puede ser el cuidado del espacio público, que los municipios son por supuesto los responsables, desde que el regador automático no regaba, no sé, 5 minutos todos los días, sino que regaba en base a cómo era capaz de detectar si la tierra estaba húmeda, no estaba húmeda, de ese día había hecho calor, frío, temperatura, si el pasto estaba más verde. Todo eso era capaz de detectarlo, y ese día entonces había que regar 3 minutos. Al día siguiente a lo mejor había que regar 5, pero claro, ahí te ahorrabas 2 minutos de agua. Por ejemplo, las luces las luces de la calle, también de la intensidad. No era una luz única, sino que la intensidad de la luz. Bueno, y así un montón de cuestiones. La digitalización, que hoy día es tan importante, aunque yo que soy más antiguo voy a echar de menos entrar a un municipio y no ver un escritorio de un funcionario municipal lleno de cuestiones para firmar y timbrar. Casi que lo voy a extrañar. Y el desayuno recién tomado. Claro, ahí con la marraqueta, queso con jamón. Claro, y lo más sorprendente de estos temas, el de los Smart City y todo esto, es que se pagan solo. Estos de luz, de agua, se pagan solos. O sea, si los municipios implementaran ese tipo de proyectos, se pagarían solos. Pero cuesta dar el primer paso. Así es.
Oye, sé que tenemos, como todas las semanas, interesantes noticias. Para mucha gente esto suele ser la cantidad de oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, no de un año para otro, no de un mes para otro, casi de manera diaria, cotidiana, mensual, semanal. Llega a ser incluso medio abrumador, ¿no es cierto? ¿Cómo poder subirse finalmente a ese carro? Así es, pues ustedes se han sentido abrumados alguna vez. Es súper común esa sensación. ¿Por la inteligencia artificial? Por las noticias de la tecnología y de la inteligencia artificial. Por alguna otra cosa. No, claro. por la inteligencia, sí, algunas veces. Algunas veces, no. ¿Qué pasa? Es increíble que por algún motivo esta disciplina de la inteligencia artificial está teniendo mucha cobertura de los medios, incluso en redes sociales de influencers, neoexpertos o pseudoexpertos de este tema, y toda esa información que vemos pasar nos da una sensación de angustia de que, oye, esto está yendo a toda velocidad y yo no me he subido y no estoy al día, ¿sí? Es bien complejo. Eso es una cosa que en inglés se llama el FOMO. ¿Han escuchado hablar del el FOMO, que significa Fear of Missing Out, el miedo de quedar fuera, ¿sí? Está definido de esa forma, ya esa palabra ya creo que está en la Real Academia Española ya aceptado como... Me compré esta semana una cerradura inteligente. ¿Cuenta como IA o no cuenta como IA esa cosa? Qué interesante. Nadie quería en la casa, todos querían ya. ¿Es solo con huella? ¿No es con huella, no es con cámara? con huella y con numerito, no, sin cámara. Si tuviese cámara sería más inteligencia artificial. Sí, estaba muy cara, encontré que estaba muy cara y estaba buena la oferta. Pero ahí tienen razón ustedes, porque esto es tan rápido que los mismos, estos nuevos influencers de automatizaciones y que dan consejos y que todas las semanas un video nuevo que dice, esto lo va a cambiar todo. Es el típico, ¿no? Esto lo va a cambiar todo. Se acabó, nos vamos a quedar todos sin pega, y salen con una noticia apocalíptica. Bueno, yo quisiera introducir a esta sección que viene ahora de noticias. En primer lugar, sentando aquí un ambiente, un aire de tranquilidad, ¿ya? Porque tenemos cortina Lucho Fraile para esto, tenemos como una cortina noticiosa para el señor Beuchat, por favor. En un esfuerzo de producción de tu parte, gracias a Lucho Fraile. Aunque el soundtrack de este programa me gusta mucho. Es bueno. La compusieron acá. Ah, no te creo. Sí, la compusieron aquí. Tal? Creo que fue Ariel Droguet el que compuso. Talento. Lucho siempre aportillando a sus pares, a sus colegas. No, como la... Está bueno. Pero bueno. Oye, aquí con Eugenio lo que hicimos fue que en vez de traer las noticias de la semana, hicimos una curación de algunas noticias que han surgido durante este año, ¿ya? Y que creemos que son noticias que efectivamente pueden traer cambios importantes a la industria y que no son, como el 80% de las noticias que uno ve pasar y que le dan angustia, que son en su mayoría... Por ejemplo, nuevas versiones de los mismos productos que ya hemos visto. Son, por ejemplo, no sé, un informe que emitió alguna consultora famosa o el BID o alguien que dice lo mismo que ya todos hemos escuchado muchas veces. Entonces, un poco para darle más relevancia a las noticias que creemos que sí tienen un impacto en los negocios y en este mundo de la inteligencia artificial. Por eso hicimos esta curación de estas noticias. Lucho Fraile, espérate, esta es la cortina. Esta es la cortina. Esta es la cortina. Esta es la cortina. Nos mató la sección aquí. Es como un masaje. Sí. Esto es como de masaje tailandés. Sí, masaje tailandés. Le vamos a traer. Se quedó con el concepto relajo. Ese fue el concepto de sí, es por lo de la tranquilidad. Por la tranquilidad. Está bien. Oye, así es que, mira, en ese contexto traemos 4 noticias que han ocurrido durante este año. No son tan recientes, quizás algún auditor o auditora ya ha escuchado algo de esto. O ya está al tanto, pero queríamos destacarla porque efectivamente puede tener un mayor impacto en la industria y en los ciudadanos. La primera que queremos comentar es la aparición de una aplicación, un chatbot de inteligencia artificial que se llama DeepSeek. No sé si lo han escuchado, si lo han probado alguna vez. No lo he probado, pero lo escuché, vi la nota. Claro, mira. Es como el ChatGPT versión chinito. Exactamente. Y eso es lo que queremos comentar, que DeepSeek entró con todo, a principios de este año, si no me equivoco, fue como en enero, y es un modelo que fue desarrollado en China, que rápidamente ingresó a los rankings de performance, de desempeño de los modelos top del mundo. Entonces empezó a ocurrir algo que no estaba ocurriendo antes, que es que estamos viendo en los rankings de desempeño de los modelos, ya siempre en el top 5, en el top 10 y en el top 10 de los rankings, estamos viendo un modelo de origen chino. Ahí cabe destacar
que como es un origen chino, ¿Tú es tienes una un- cosa media geopolítica. Yo quiero comentar eso. Que en ¿Tú el tienes un fondo- ranking propio? ¿Hay algún chatbot que a ti te guste más que el resto? Sí, mira, en la última iteración que sacó ChatGPT, OpenAI, ¿Ya? yo la encuentro que es la mejorcita de todas en su versión gratuita. La versión gratuita es la mejorcita. Ahora yo ocupo bastante el de Google, el Gemini, porque se me hace fácil, porque estoy logueado ya, como que me resulta más fácil. Pero en el fondo esa pregunta... El de Meta. El de Meta yo no lo Está- ocupo que está mucho, en el WhatsApp. pero esa pregunta Sí, queda obsoleta sí. rápido, porque lo que ocurre es que semana a semana están saliendo nuevos Sí. modelos, y es lo que comentábamos, que al final no tiene tanto sentido estresarse por eso. Y- Están saliendo todo el tiempo y cada vez van saliendo Yo mejores. ahí igual creo que nosotros que aplicamos mucho modelo conversacional, la atención de clientes, no hemos salido de OpenAI desde el primer día. O sea, independiente de que vamos probando los otros modelos, así como si tuviésemos que hacer un ranking, Claro. nos hemos mantenido siempre con los modelos de OpenAI. No es tanto lo que se gana al final en calidad de respuestas sí, son comparado con el muy buenos. trabajo de salir. Este chino está bueno. Está bueno, Sí que sí. está bueno. No lo he probado, Sí, no lo he probado, lo voy a y la probar, ¿eh? gran gracia A que mí tiene... me gustan los chatbots. Sí, y la gran gracia que tiene, que es como lo más importante, y por qué fue tanta noticia, no solo porque es chino y porque tiene buen rendimiento, sino que más que nada por qué necesitaron, o sobre qué necesitaron para poder construirlo, en cuanto a máquina propiamente tal, a lo que se necesita. Entiendo también que Entonces, consume como menos energía, menos agua. es muy eficiente, Es muy encontraron una eficiente. manera de hacerlo muy eficiente. Entonces, ahí había toda una serie de análisis, porque eso decían, bueno, se produjo porque hay una serie de restricciones en relación a es cierto, a la tecnología a la que está accediendo China relacionado, ¿cierto?, con estos procesadores. Entonces encontraron esta manera, incluso con utilización de segunda mano de algunos procesadores, una cuestión bien impresionante. Pero lo sorprendente del modelo es que es un modelo que es muy liviano en fierros, por así decirlo. Ah, Y eso es... Y en eso software es también, en súper diseño, está diseñado para ser Sí. muy eficiente en su entrenamiento. Entonces eso bajó la vara Claro. de toda la industria, la vara de precios. Y como suelen hacer los chinos. Claro. Claro. Y con un producto que además es de muy buena calidad y compite en el top de Exacto. los... en el- Y en los Intel rankings. fue muy golpeado por eso. Y a uno de los que le golpeó muy fuerte fue Intel, porque si voy a necesitar menos procesadores, ¿quiénes son los damnificados con eso? La empresa de procesadores. Me acuerdo lo que decía Guillermo la semana antepasada, bueno, la semana pasada no estuvimos. Lo que decías tú, ¿cómo se llamaba el tipo ese contratado en la empresa cuya única función era cuando se volvía loco tenía que desenchufarlo? El Unplug Engineer, con el ingeniero del Es- Shutdown ya, Engineer. El Shutdown Engineer. Ya. En ese sentido, yo decía también al revés. Esa persona que hace la última conexión, y no me imagino a alguien literalmente abriendo los ojos o un nacimiento, pero que hace la última conexión y uno le escribe y que te responde y que sea la primera interacción de ese chat, debe ser como una guardando las proporciones. Como ver nacer como ver nacer, como darle vida. Sí. Como darle vida a alguien. Así es, pues. Este modelo en particular es código abierto, es open source, y eso significa que tú puedes como descargarlo completo en tu propia infraestructura, en un Exacto. servidor propio y correrlo. Y además mira, eso no significa sabía. que tú puedes partir de cero si quisieras, entrenándolo, borrarle todo el entrenamiento y partir de cero. Y ahí se da un poco lo que tú dices. Pero que toda la información o entrenamiento. el entrenamiento, que son las perillas que están adentro del modelo y que son las que calculan el lenguaje, se puede borrar entero y partir de cero. Y tú le haces una pregunta y te responde nada, te responde una serie de caracteres sin sentido. Y después tú lo vas entrenando y vas viendo cómo esa respuesta cada vez va empezando a ser más cercana al lenguaje humano y va teniendo más sentido. Es increíble hacer ese experimento y verlo en vivo, porque tú vas viendo progresivamente después de cada ronda de entrenamiento cómo va hablando cada vez más. Casi como un bebé Claro. que parte en cero, digamos, y va aprendiendo a hablar con el paso del tiempo. Yo uso, cuando estoy en un desktop, uso ChatGPT, pero aquí en el teléfono uso mucho Meta. El que está en Claro, WhatsApp. Sí, ahí el que estaba en WhatsApp. De hecho, Sí, el sí. mío se llama Chippy. Les Mira, confieso que muy yo bien. le puse amorosamente. Qué tierno. Se llama Chippy y él ya sabe que se llama Chippy. Entonces Ya. sí, pues él ya sabe. Entonces yo le respondo y él. bautizaste Sí, lo y le- bauticé. Sí, ya, sí, perfecto. sí. Es que yo soy menos. Yo necesito más emoción, a diferencia Sí, de no, ustedes. sí, yo sé. Yo sé, Es que- yo necesito más emociones para somos seres relacionarme. fríos. Claro, que Claro. imagínate nosotros que iteramos modelos varias veces, incluso por día. Estaríamos matando un modelo cada 2 horas. No podemos tener ese approach. No, Es eso es como, distinto. como cuando matan los pollitos. No, o los gatos. No. Claro, pero es interesante el tema de, volviendo un poco a los datos, por ejemplo,
hay iniciativas en Chile y en Latinoamérica tratando de hacer un GPT latinoamericano, o sea, que se base mucho más en conocimiento de nuestra parte del mundo. Porque todos estos grandes modelos no están tan alimentados por información relacionada con países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, hay proyectos que van también en esa línea. Y es bien interesante este modelo chino, una de esas cosas por eso mismo, porque al final ellos también están buscando empezar a entrenar con información que diga mucho más relación de lo que ellos tienen allá. Así es. Me acordaba también de cuando tú contabas la semana antepasada de este momento cuando dos, no sé si eran robots, software, programas, empezaban a conversar entre ellos y en un lenguaje además de caracteres que probablemente, no sé, se habían puesto de acuerdo para ese lenguaje ahí mismo. Así es. En ese sentido, estos programas, por ejemplo, este modelo chino, ¿puede también entablar conversaciones con los otros modelos, con el ChatGPT, por ejemplo, que a lo mejor es como el más popular? En sus funcionalidades compite un poco con los otros modelos que ya están, como el mismo ChatGPT o los de Gemini, de los de Google. Es más o menos un competidor para efectos de la gente que desarrolla software, por ejemplo, los desarrolladores de programas. Básicamente se traduce en que hay una opción más a la cual pueden recurrir, claro, de un modelo que es capaz de predecir y de usar muy bien el lenguaje. Ahora, y es bastante económico. Ese es uno de los grandes temas, sí, y el motivo por el que clasificó para esta curación de noticias del día de hoy. Tú decías además geopolíticamente. Y geopolíticamente también. Hay algo de eso porque justamente China no estaba en el mapa de los modelos top hasta hace poco, hasta que salió DeepSeek. DeepSeek fue su inauguración en el ranking y ahora sí está apareciendo en los rankings. Entonces, cuando uno tiene que pensar en una opción para hacer esto, ese es una opción. Por primera vez China está, ¿te fijas? Europa tiene un representante también que se llama Mistral. Estados Unidos, la mayoría de los grandes son todos, digamos, de Estados Unidos, pero ahora China está y falta Latinoamérica, y también hay algo de los motivos para el tema del LATAM GPT que comentó Eugenio. Ahora les pregunto a los dos, ¿esto trae aparejado grados de riesgo? Imagino en el sentido de entrega de cierto grado de privacidad, entrega de cierto grado... Como en todos los modelos. Porque sí, claro, finalmente, no sé, Donald Trump en algún momento quería prohibir como TikTok en sí, Estados Unidos. Decía, los chinos además lo ocupan para claro, chupar información. En el caso de los chinos es una preocupación que, claro, se da bastante. Sí. O sea, uno dice, oye, este modelo lo ocupo o no lo ocupo, esa información se va quizá a dónde va a terminar o no. Claro, es una preocupación. Sí. Pero eso es con todos los modelos. O sea, por ejemplo, los mismos OpenAI te da posibilidades de regalarte créditos. Se te dice, yo te regalo el uso de esto, pero tú me compartes la información para que yo pueda trabajar con ella. Entonces, o tú pagas y yo te aseguro que no, o no me pagues y yo la voy a usar. Entonces, al final esto es transversal a todos los modelos. Sí, es verdad, en China hay quizás una nube un poco más, es más difícil saber en qué va a terminar. Un país mucho más hermético por el régimen político que ostenta. Sí, pero en general todos los modelos pueden tener ese... Y ojo que este modelo específico además es código abierto, que significa que tú lo puedes descargar completo y correrlo de manera totalmente local en tu infraestructura. Entonces tú puedes montarlo en una nube tuya y no ir nunca a China, digamos. Tú como que copias un poco una instancia del modelo y lo creas para ti. Que son un poco los experimentos que cuando los GPTs no eran conocidos, eran los experimentos que se hacían. Entonces se montaban en máquinas ciertos modelos, se iban probando, se iban haciendo. Eso se hacía mucho antes. Pero eso se perdió con estos grandes modelos que al final es imposible de reproducir porque necesitaría mucho recursos. La vez pasada se me olvidó preguntarles porque en una ocasión me llegó un mail de una empresa bien conocida, pues, se me fue el nombre, en donde me solicitaba y me daban unos créditos que creo que incluso podía traducir directamente en dinero si yo entregaba el escáner de mi iris. Ah, sí. WorldCoin. Sí, si yo entregaba el escáner de mi iris y quedé como así como casi que iba a entregar el alma, así como voy a vender el alma. Hoy día no se usa para nada, pero eventualmente sí. Tiene que ver con el tema de identidad digital, eso lo financió de hecho Sam Altman, que es el fundador de OpenAI y es el principal financista de WorldCoin, que es esa iniciativa. Te pagan a través de un token cripto, de una blockchain, te pagan un token si es que tú accedes a dar tu iris a este mapa gigante global de iris, que teóricamente según ellos va a permitir generar una identidad
de todas las personas. El hecho de que el iris es como la huella, ¿cierto? Sí, como la es huella, único, claro. es único de cada individuo, entonces permite mapear y poder tener una especie de registro global de los individuos en base a su iris. Imagínate. Oye, y es una alternativa al reconocimiento facial que tiene muchos problemas. O sea, el reconocimiento facial es una tecnología que tiene un montón de sesgos y que en el fondo ha tenido problemas. O sea, problemas reales. Gemelos que no reconocen. Claro, o sea, ha tenido problemas reales. O cuando se usa mucho en temas de seguridad y decenas de noticias de reconocimiento equivocado y personas que se llevaron muy malos ratos. Y eso es así. Entonces estas son alternativas que se están buscando, tecnologías que en algún momento sería probablemente la manera en que nos reconoceríamos, por ejemplo por iris. Claro. Avancemos con las noticias. Tenemos Stargate. Sí, mira, Stargate es una noticia que también clasificó para nuestra curación de hoy. Stargate es un proyecto que anunció el presidente Trump en Estados Unidos hace unos meses atrás, que cuenta con la participación de grandes actores de esta industria, OpenAI, Nvidia, también está SoftBank, está Oracle, entre otras grandes empresas, en que comprometieron una inversión en 4 años de $500.000 millones. La cifra es una locura y lo que ellos quieren hacer con esa inversión es básicamente construir infraestructura, los data centers de estos edificios de centros de datos y desarrollar tecnología de inteligencia artificial de manera local en Estados Unidos. Esto clasificó por el monto básicamente, porque es tanto y trae un cúmulo obviamente de consecuencias económicamente muy positivas para la población, para el mundo, un montón de nuevo empleo que se va a generar, muchísimo, incluso desarrollo inmobiliario, desarrollo energético, la cantidad de energía. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto público total de Chile, del aparato estatal completo de Chile durante un año entero, son $80.000 millones, más o menos. El último creo que fue como 80 y algo mil. Aquí estamos hablando de $500.000 millones en 4 años. O sea, es un 50% más de lo que cuesta todo el aparato público de Chile completo en este lapso de 4 años. Es lo que se va a invertir solamente en desarrollar infraestructura y data centers para correr inteligencia artificial y desarrollar inteligencia artificial de manera local en Estados Unidos. La cifra es una locura. Ahí me encantaría ver ingenieras chilenos que clasifiquen para ir a estos lugares como cientistas de datos, como trabajadores, a esta nueva oportunidad que se puede abrir con esta inversión gigantesca, que obviamente va a requerir talento abundante de todas partes del Eso mundo. imagino tiene que ver con una decisión absolutamente completa, una decisión de Estado respecto de lo que va a hacer Estados Unidos. O sea, el mismo presidente lo anunció. Hasta ese nivel llega. Y claro, hay una decisión de Estado de facilitar, por ejemplo, normativas, lo que hablamos hace un rato, y también obviamente un montón de financiamiento privado. Hay muchas empresas muy grandes que están como teniendo muchísimo dinero, inversión privada en esto. Entonces es una iniciativa público-privada, como le gusta mucho a algunas personas Sí. en Chile hablar. Y es interesante cómo se relaciona con la noticia anterior que teníamos, porque es típica, no sé si han escuchado este concepto de, oye, cada vez que tú hablas con un modelo de generación se está 1 litro de agua utilizando, por ejemplo. Eso, ¿en qué se ocupa esa agua? En enfriar, ¿cierto? Todo lo que son estos data centers. Entonces, uno ve que por un lado, inversión en mucho más data center, y por otro, lo que veíamos con DeepSeek, cómo hacen mucho más eficiente la generación o la utilización de estos modelos con infraestructura mucho más acotada. Entonces, eso demuestra lo líquido que está esto. Al final uno dice, mira, yo proyecto que voy a necesitar esta infraestructura para lo que viene en inteligencia artificial, pero a la vez están saliendo tecnologías que son mucho más eficientes. Entonces, al final uno no sabe si la decisión que se está tomando es buena o mala. Vamos a tener que ver después. Deep Research. Así es. Oye, quería fusionar estas dos noticias, de hecho, en pos del tiempo. Sí, muy interesante. Son 2 funcionalidades nuevas que aparecieron en el transcurso de los últimos meses. En casi todas las aplicaciones de inteligencia artificial que todos podemos acceder, como son ChatGPT, Gemini de Google, la de Claude, no sé si los auditoras han tenido experiencia con esa. Claude se llama como Claudio, o Claude se escribe, también es muy buena, y así. Estas 2 funcionalidades que queremos destacar el día de hoy, creo que han levantado un poco la vara de lo que es posible con este tipo de modelos, con este tipo de aplicaciones. La primera se llama Deep Research, y la segunda se llama Operator o Computer Use. Vamos a explicar ahora muy breve cada una. Deep Research es una funcionalidad que la verdad ya se está convirtiendo en un estándar,
que es muy, muy potente, permite generar una investigación bibliográfica tremendamente amplia y profunda en el tema que tú necesites. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y necesitas, no sé, un estudio de mercado sobre cierta industria en cierto país, o tú le dices a la función Deep Research, que entre paréntesis es gratis en algunos modelos de esto, en el de Google, si no me equivoco, hay un botoncito que es gratis. Creo que en Claude también es gratis, en ChatGPT hay que pagar. Pero esta cosa, tú le dices, oye, Deep Research, hazme un estudio de mercado, hazme un informe completo sobre el estado del arte de esta industria, de este mercado en este país. Y el modelo, en vez de darte ahí una respuesta, te da un plan de investigación para que tú lo apruebes. Y tú le dices, ok, apruebo. Y el modelo se echa a correr y puede estar 40 minutos corriendo. No estamos acostumbrados a que ChatGPT se demore 40 minutos en responder. No, jamás. Pero De acá hecho, yo estoy haciendo aquí una pregunta para cerrar el programa que ya les voy a comentar y claro, es inmediato. Es súper inmediato, claro. En este caso, la funcionalidad Deep Research, básicamente tú la echas a correr y se demora 30 minutos, 40 minutos, pero el resultado que te arroja es una cosa súper sorprendente. Y fidedigno. Y fidedigno. La gracia es que te cita la fuente. Lleno de citas, tal cual. Entonces te hace una investigación muy profunda y muy amplia de Internet completo y genera investigaciones de mercado, como te digo, informes de cualquier tema que tú necesites con una profundidad impresionante, muy bien fundamentado, muy sólido y se demora algo así como 30-40 minutos y es un trabajo que un comité experto del tema podría tomarle semanas, ¿te fijas? Aquí demora 30-40 minutos y te avisa cuando está listo, te manda una notificación y está listo. Esa funcionalidad de Deep Research es muy interesante y la otra que queríamos comentar es la de Operator y Computer Use, que también está empezando a estar disponible ahora estos meses en las versiones pagas de las aplicaciones, que consiste en que estos modelos ahora tú les das el control de tu computador, de tu pantalla, para que vayan viendo lo que está en tu pantalla e interactuando con tus aplicaciones y con tu navegador de internet. Entonces, por ejemplo, tú puedes decirle que automatice cierta tarea que hace alguien en base a lo que está en la pantalla y ellos pueden ir emulando el uso de un ser humano y son capaces de interactuar con las interfaces del computador, las interfaces usuarias del computador. Sí. Entonces, esto es una herramienta que yo creo que también va a disromper, entra en el campo de lo que es la RPA, la automatización robótica de procesos, y va a disromper mucho la RPA porque básicamente, ¿quién no va a querer automatizar un proceso en un computador? ¿Qué empresa, qué pyme no va a querer automatizar algo así? Siendo que ahora el modelo es capaz de interactuar con tu pantalla y con tu aplicación. Si tú tienes SAP, si tú tienes la aplicación que necesites de tu empresa, esta cosa puede interactuar con el modelo y apretar botones y hacer todo. Es increíble. Sí, y suma la herramienta y ya puede hacer cualquier cosa. Pues en el fondo, si ya tiene herramientas a disposición, aparte de poder interactuar con lo que uno le ponga en la pantalla, uno ya puede decir, ya puede hacer prácticamente cualquier cosa. ¿Qué es lo que no puede hacer? Entonces es bien impresionante eso que se viene ahora. Estuvo en testeo en Estados Unidos y ahora ya lo están empezando a liberar un poco. Vamos a ver cómo viene. Buenísimo. Tremendo programa de inteligencia artificial el día de hoy. Oye, yo antes de ir, como estamos en un día en un día clave para la Iglesia Católica, porque sí, comenzó el cónclave cardenalicio, los príncipes de la Iglesia. Le pregunté aquí al Chipi quién iba a ser papa. A ver, ¿y qué tal? Le pregunté al Chipi. Chipi dice, me puso 3 candidatos. Vamos a ver si la próxima semana vamos a ver si la chunta. Vamos a ver cuántos sesgos tiene. Pietro Parolin, que es el cardenal secretario de Estado, conocido por su experiencia en diplomacia y su papel clave en la Santa Sede. Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, conocido por su liderazgo y su enfoque en la misión de la Iglesia. Y Mark Owelt, prefecto de la Congregación. Ahí sí estuviste bien con la cortina. Ahí estaba, ahí sí. Prefecto de la Congregación para los Obispos, conocido por su experiencia en la curia romana y su papel en la selección de obispos. No apareció Chomalí. No apareció. No apareció Chomalí. El papa chileno todavía no. Primer cónclave difícil. Guillermo Beuchat, Eugenio Aguiló. Nos vemos la siguiente semana aquí en Chile Público. Que estén muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, la nueva app de Radio Agricultura. Lucho Fraile, volvemos mañana con más Chile Público. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.